la noche de hoy venimos con un tema que yo lo encuentro muy interesante. ¿Por qué? Porque es que a través de nosotros como humanos tenemos unas experiencias de vida que a veces, amados, nos sacuden y nos dejan pensando, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer? Y nos sentimos a veces sin herramientas de qué yo puedo hacer en esta situación en la que estoy viviendo. Y nunca falta el comentario de algún buen hermano en la fe que le dice, amado hermano, dedíquese a la oración y les recuerda este pasaje bíblico donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y a través de la historia de la iglesia cristiana, esta expresión ha sido una expresión de mucho aliento en situaciones difíciles o adversas de cada creyente. Sin embargo, sabiendo que es la palabra de Dios, que la oración eficaz del justo puede mucho, siempre se ha quedado como en esa expresión o en esa repetición de esa parte del pasaje bíblico, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos hemos dado a la tarea entonces de ver, evaluar y tal vez identificar qué es una oración eficaz. Porque si es la oración eficaz que puede mucho, pues ¿qué es la oración eficaz? En arroz y habichuela, ¿con qué se come eso? Así que esa es la tarea que vamos a dar en la noche de hoy con la ayuda del Señor, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que el tema de hoy, amado hermano, la oración eficaz. La oración eficaz. Y comenzamos, busque lápiz, libreta, papel, bolígrafo, su Biblia. Y como bien mencionamos, el estudio bíblico va a estar basado en Santiago, capítulo 5, versículo 16. La epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde si leemos el versículo completo, dice lo siguiente. Y ya hago la primera aseveración. Si leemos el versículo completo, encontramos lo siguiente. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces viene esta expresión. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esta oración o esta expresión de la oración eficaz del justo puede mucho no está sola en este pasaje bíblico, amado hermano. Viene amarrada a unas expresiones que se están haciendo de antemano y para poder identificar lo que es la oración eficaz, tenemos que agarrar el pasaje completo y poderlo estudiar. No podemos sacar nunca una expresión o un versículo aparte y trabajarlo solo. Debemos trabajarlo junto con todo lo que la Sagrada Escritura nos ofrece. Y a eso es lo que siempre hemos dicho en este programa, estudiando la Sagrada Escritura, utilizando las herramientas que la Sagrada Escritura nos provee. No es sacando lo que yo pienso, sino lo que las Sagradas Escrituras me van diciendo para yo poder obtener lo que Dios quiere o tiene para mí en una expresión como esta, tan linda, tan importante para la vida de cada uno de nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, habiendo dicho esto, pues entonces evaluemos qué es el libro de Santiago, amado hermano, para poder llegar a donde deseamos llegar. Tal vez nosotros debemos comenzar dándonos cuenta que Santiago es una epístola, o sea, una carta. Y como toda carta, tiene el que le envía y el que la recibe. Y si vamos a Santiago, el primer versículo, capítulo 1, versículo 1 de Santiago,
Él nos está diciendo, se identifica que él es Santiago y que la carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Y aquí comenzamos a identificar. Y hay ya claves aquí que hay que evaluar, amado hermano. La carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son las 12 tribus? Amado hermano, el pueblo de Israel. Así que no podemos decir a los judíos, porque estaremos pensando en la tribu de Judá. Si son las 12 tribus, es el pueblo completo de Israel. Y no solamente eso, dice que están en la dispersión, o sea que se han salido de lo que es Israel como tal. Así que son el pueblo de Israel que se han dispersado, que han salido de su tierra de Israel y están regados, esparcidos en todas partes. Y no solamente que es al pueblo de Israel completo que están fuera, sino que va dirigido a la iglesia. ¿Por qué? Porque si fuesen a los judaizantes o fuesen a los que estaban aferrados al judaísmo, a los que no aceptaron a Jesús como su Salvador, pues él no podría decir Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, porque ya ahí se hubiese anulado la aseveración. Así que eran judíos de las 12, israelitas de las 12 tribus que estaban regados en las demás naciones y que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Así que esta carta va dirigida a esas personas en particular. Y me parece importante que tengamos eso en mente para que podamos comenzar a ver detalles acerca de este pasaje que hemos dado lectura y en el cual nos vamos a basar. Así que esta carta fue dirigida o escrita a una iglesia, porque eran creyentes y que estaban esparcidos. ¿Y por qué estaban esparcidos? Porque había comenzado la gran presión y opresión contra los cristianos. Se considera que fue escrita entre los años 40 o hasta tal vez 60 después de Cristo esta carta, y nosotros sabemos que ya en el año 70 es que viene la destrucción completa del templo. Así que había una opresión ya fuerte en este tiempo en que se escribe esta carta, por lo tanto, estos creyentes se habían dispersado. Así que fue dirigida a una iglesia que estaba bajo presión. Vamos, y comencemos ya a analizar. Vea la característica de esta iglesia. Esta iglesia estaba bajo presión. Estos cristianos en este momento específico no estaban todavía siendo llevados al martirio, o sea, todavía no los estaban asesinando por ser cristianos o creyentes, pero sí estaban sufriendo una persecución económica y una opresión de parte del gobierno, y no solamente de parte del gobierno, sino de la comunidad en la cual estaba ubicada. Vamos a ver si usted entiende. Esta iglesia estaba sufriendo persecución de parte del gobierno, porque es que ellos son un foco de infección mayor. Porque es que ellos, cada vez que se reúnen, como se reúnen tan juntos, se sigue propagando y regando la cosa. Así que eran una opresión de parte del gobierno y una persecución económica hacia ellos, porque vemos que a la iglesia en ese tiempo se le estaba reclamando de que, papá, tienes que rendir impuestos. No, pero ustedes manejan dinero y deberían tener los libros abiertos ante el gobierno para el gobierno poder evaluar que ustedes no tengan mano negra. Ese cierre le suena familiar. No sé si usted está dándose cuenta de quién era esta iglesia a la que va dirigida esta carta. Y esta opresión que había también de las comunidades que les estaban diciendo, no, pero es que ustedes son exclusivistas,
porque ustedes, si no son cristianos, lo que están dando es, entonces, como ustedes son cristianos, lo que tienen es un mensaje de odio, que no aceptan a los demás como somos, como quieren ser. Que ustedes lo que quieren es que sean específicamente ustedes y nadie más. Yo no sé si usted se está dando cuenta de la iglesia que está dirigida esta carta. Damaris Morales, Dios te bendiga mucho. Noel Sánchez, Aleida, Richard Santos, Félix González, Dios te bendiga. Félix, Evelyn Calero, qué privilegio que estés con nosotros, Evelyn. Muchas gracias por sacar este ratito. Así que la iglesia de Dios a la que va dirigida esta carta estaba viviendo toda esta opresión que yo no sé si a usted le suena familiar. Y lo que ocurría entonces era que esta opresión estaba destruyendo a la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia está viviendo una persecución económica, una opresión y este tipo de presión social, hay dos formas en las que la iglesia o los miembros de la iglesia pueden responder ante esta presión externa. Y son muy simples. O se unen y comienzan a tirar juntos hacia un lado, ayudándose mutuamente, o pueden entrar en compromiso con el mundo y dividirse en facciones de disputas ociosas. Déjenme explicar esto. Cuando la iglesia vive bajo opresión, una persecución económica, opresión de la comunidad en la cual está, o la iglesia se une en fuerza para seguir hacia adelante llevando el evangelio de Cristo, o comienzan a dividirse y comienzan a decir, no, pero como me están presionando porque por estas líneas de pensamiento, pues entonces yo las comparto y trato de adaptarlas a lo que es mi fe para comenzar a liberar esa presión que me están poniendo. Y comienzan entonces esa división dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Como tal dijimos que son disputas ociosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son cosas que nos separan de lo que es el Evangelio. Así que Santiago lo que está diciendo, lo que quería era que sus lectores hicieran lo primero, o sea, que se unieran, se ayudaran entre sí y juntos se impulsaran. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo era lo segundo. Se estaban dividiendo con disputas ociosas y aún cosas que no son ni relacionadas a la salvación. Yo no sé si usted se está dando cuenta a qué iglesia va dirigida la carta de Santiago. A mí me parece que esta carta va dirigida a la iglesia de hoy. Porque estos son los problemas que hacen que la carta de Santiago sea tan importante para la iglesia de nosotros hoy en día. Lo otro que debemos evaluar es que la carta de Santiago es única en su clase, porque esta carta está llena de las enseñanzas directamente de Jesús. Ninguna otra carta dentro del Nuevo Testamento tiene tantas referencias a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo en cada página como la podemos ver en Santiago. No estamos diciendo que Santiago lo que hace es que hace citas directamente a frases que Jesús dijo, aunque lo hace, lo podemos ver en capítulo 5 y versículo 12, pero no estamos hablando de eso. Lo que identificamos en el libro de Santiago es que el escritor de Santiago utiliza frases e ideas que provienen de Cristo Jesús. O sea, sus lectores, cuando nosotros leemos la carta de Santiago y nos adentramos a ella, así como lo hicieron los que la recibieron de primera mano, ellos tuvieron que haber memorizado mucho y aprendido mucho de las enseñanzas del Señor Jesucristo y por tanto haber reconocido la fuente de talento aquí en Santiago. Las frases que podemos identificar aquí en el libro de Santiago son nada más y nada menos que las enseñanzas que hoy por hoy tenemos, como el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7, o el Sermón de la Llanura, que lo vemos en Lucas capítulo 6.
y es algo característico y único de este libro de Santiago. Yo sé que usted va a terminar este programa con deseos de sentarse a leer el libro de Santiago. Y si logramos eso, yo soy feliz. Porque es que esta carta es única, amado hermano, en su clase. No hay mejor ejemplo en el Nuevo Testamento de un líder que tome las enseñanzas del Señor Jesucristo y que las aplica a los problemas de la iglesia. Toma las enseñanzas de Jesucristo y las aplica directamente a los problemas de la iglesia. Esta carta de Santiago, así que llega a ser, por tal razón, llega a ser un modelo para la iglesia de hoy sobre cómo puedo aplicar las enseñanzas de Jesucristo dentro del contorno de lo que es la iglesia. Así que, amado hermano, esta carta de Santiago, como ya dijimos, es única en su clase y nos da mucha luz en cómo la iglesia debe vivir y no vivir en esa vida de yo como iglesia aparte, sino en esa vida de iglesia coinonía, en compartir con los hermanos. Tenemos entonces que, habiendo dicho este contexto en el que la carta se escribe, vamos a adentrarnos un poquito entonces a ver las partes de esta carta para ver en qué lugar ubica el versículo que hemos dado lectura y en el que nos vamos a basar. La primera parte de la carta de Santiago es una introducción que tiene dos partes y que presenta tres temas. Esta introducción presenta el tema de las pruebas y la razón por la cual hay gente que fracasa cuando es probada. Mire esto, las pruebas y las razones de la gente que fracasa cuando es probada. El segundo tema es la sabiduría y el control de la lengua. Qué tema más maravilloso. El tercero es la riqueza y riqueza económica y su uso en las obras de caridad. Y Santiago analiza cada una de las ideas que podríamos identificar de Jesucristo y aún de las que vemos en Primera de Juan capítulo 1 de versos del 1 al 4 y vuelve sobre ellas por segunda vez y las expresa y las señala. La segunda parte de la carta de Santiago lo que hace es que enfrenta el tema de la riqueza y la caridad y presenta dos sermones, uno discutiendo la discriminación en base a la riqueza y el otro señalando que cualquier fe que no termine en buenas obras, especialmente la caridad como él la llama, de ninguna manera es salvadora. ¿Cómo que la discriminación en base de la riqueza? Porque mira que cogía en este tiempo de la iglesia, amado hermano. Yo no sé si usted le llama la atención o puede identificar algo de esto. Llegaban los hermanos a congregarse en los templos y las personas adineradas iban en las primeras filas y más cerca del altar, de lo que nosotros le llamamos altar hoy en día. Y las personas de menos dinero, menos económicamente acomodadas, iban en las últimas filas de atrás. Esto a mí me trae recuerdo de un amigo mío. Estábamos todavía en la high, en la escuela superior. Y él me dice, oye, fui a tal iglesia y me gustó mucho, pero me estuvo algo extraño, me dice él. Y es que cuando yo voy entrando por la puerta, el servidor que está a la puerta me pregunta, ¿cuánto usted va a ofrendar? Y él se le queda mirando. Estábamos en la high, un muchacho de la escuela superior puede ofrendar. Él le dice la cantidad, que obviamente era poca. Y le dice, ¿pero por qué? No, porque si usted va a ofrendar esa cantidad, entonces pase por acá y se va a sentar en su área. Y cuando él sigue caminando hasta que llega, se da cuenta que está en la última fila de atrás, en la cúpula última de arriba. Y se dio cuenta que quienes estaban en las primeras filas, en las primeras bancas, eran personas que nada más por su porte se sabían que eran personas de influencia y de dinero. Y, amado hermano, eso fue en Puerto Rico, hace un par de años atrás. ¿Qué similitud habría con lo que estaba viviendo cuando Santiago escribió esta carta? Lo otro es el señalar de que
La fe que no tiene buenas obras, o sea, que no bendice y que no apoya al más necesitado, de ninguna manera es una fe salvadora. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros, bendecir y ayudar al más necesitado. Así que si tenemos una fe completamente salvadora y revelada dentro de nosotros, de nuestro corazón va a salir siempre la intención de bendecir a los más necesitados. La tercera parte de la carta de Santiago es una de las también muy interesantes porque Santiago en esta tercera parte trata el uso nada más y nada menos de la lengua. Dice, en particular, hacía señalamiento, Santiago hace señalamiento a los maestros, que tal parece que en ese momento estos maestros de la Biblia estaban reuniéndose y hacían grupitos dentro de la misma iglesia. Estaban los que se identificaban con este maestro y el grupo que se identificaban con el otro maestro. Y en los maestros, en esas reuniones de enseñanza, lo que hacían era señalar y criticar al otro maestro. Como quien dice, yo sé más porque yo estudié en tal sitio. Y yo no, yo llevo tantos años de experiencia. Y allá aquellos que que apenas están comenzando en esto. Y ese tipo de pensamiento y de señalamiento se estaban dando. Y en esta tercera parte del libro de Santiago, él trabaja este tema. Así que es interesante ver que en esta parte Santiago a esta actitud lo que hace es que le atribuye una influencia demoníaca y lo dice claro, a la vez que también señala que la verdadera sabiduría de Dios o el Espíritu produce paz y unidad en la iglesia. La verdadera sabiduría de Dios y del Espíritu lo que produce es paz y unidad en la iglesia. Así que si hay una sabiduría que no produzca paz, evaluemos de dónde viene. La cuarta parte del libro de Santiago, yo sé que usted se va a sentar a leerlo, estoy seguro de esto. La cuarta parte del libro de Santiago, lo que vuelve a tomar entonces es el tema de la prueba. Los ricos en la comunidad de la iglesia son probados por sus riquezas. ¿Cómo que son probados por sus riquezas? Sí, porque la evaluación o la prueba de ricos es, usarán usarán su riqueza de la misma manera que lo hace el mundo, o sea, para producir para ellos y beneficiarse más, o buscarán a Dios y procurarán seguir sus directivas. O sea, buscarán servir a los demás con su riqueza o producir más para ellos. Los ricos que están fuera de la iglesia son condenados al infierno, no solo por haber perseguido a los pobres, que era otra dinámica que se daba en este tiempo, que los que eran adinerados perseguían a los pobres y los humillaban. Y aún dentro de la iglesia habían personas adineradas que seguían a los pobres, aún creyentes de la misma iglesia, y los humillaban, sino que también por haber acumulado tesoros en la tierra y vivido en el lujo, son condenados y señalados porque vivían en completo lujo, mientras habían otros que morían de hambre. Nosotros debemos agradecer todo lo que el Señor nos ha dado y con lo que nos ha dado bendecir a los que menos, por como dicen, la vida les ha dado. Debemos siempre tener en mente los más necesitados. Y finalmente, en Santiago, ahí está la última parte, que es la conclusión de la carta. Y en esta conclusión se resume, su resumen llama a los lectores cristianos a a la paciencia y a la oración. Y aquí es que encontramos Santiago capítulo 5, versículo 16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este resumen de todo lo que estaba viviendo la iglesia,
es que Santiago trae esta expresión de la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí entonces donde nos vamos a detener. Porque a pesar de todo lo que Santiago trae en su carta, que es una carta pesada, por decirlo así, me llama la atención porque en estos últimos versículos él hace una expresión hermosa señalando que él no quiere criticar al que anda en pecado, sino cubrir los pecados llevando a la gente al arrepentimiento. O sea, él no está desarrollando toda esta escritura para señalar y hundir a la gente en su pecado, sino que lo que está buscando es que haya arrepentimiento. ¿Para qué? Porque este llamado de arrepentimiento lo que hace es que unifica a la iglesia. Y es que la meta de Santiago era hablar a una iglesia que estaba bajo presión y llamarla para que se mantuviera unida en contra de la fuerza de las lenguas inquietas en la vida interna de la iglesia y de las presiones del mundo interior. Así que la intención de Santiago era la unidad del cuerpo de Cristo, trabajando todo esto. Y en este contexto es que él hace la expresión de la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando nosotros vemos la oración eficaz, esa palabra eficaz, nosotros rápido pensamos en cuánto yo pongo y cuánto eso me produce. Eso es lo que nosotros tenemos en mente de eficacia. Lo que nosotros tenemos en mente de eficacia es si yo tengo un trabajo que hacer, si lo subdivido en distintas tareas y lo logro completar al fin y al cabo en menos tiempo, eso es eficacia. Ese es el enfoque de eficacia que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Y cogemos este versículo y literalmente lo sacamos fuera de contexto, nada más con decir la última parte del versículo y no evaluarlo completo. Lo primero que debemos darnos cuenta es que nosotros no debemos enfocarnos, amado hermano, en los resultados y esa eficacia que nosotros conocemos de nuestras oraciones. Primero debemos darnos cuenta que solamente con el hecho de que podemos ir en oración, de que gente como nosotros, pecadores que estábamos hundidos en el pecado, podemos ahora hablar con el creador del universo, con aquel que se dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que nosotros podamos venir confiadamente ante Él y venir en oración delante de Él, eso es un privilegio. Y más que eso, es sorprendente darnos cuenta que nos acercamos a Él y que Él está dispuesto a escucharnos, atendernos y responder a nuestras oraciones. Cuando nosotros vayamos en oración, entonces, quitémonos esa eficacia errada que tenemos en la mente y vamos a darnos cuenta de que primero que estamos haciendo es un privilegio y un honor para nosotros poder humillarnos en oración delante de la presencia de un Dios tan maravilloso. En la Biblia nosotros podríamos tal vez encontrar gran cantidad de orientación sobre cómo nosotros podríamos tal vez profundizar nuestra comunicación con este Creador maravilloso. Podríamos ver ejemplos, un sinnúmero de ejemplos y situaciones distintas sobre la oración. Sin embargo, la oración efectiva, o sea, eficaz que estamos viendo en este versículo 16 de Santiago capítulo 5, no está relacionada con otra cosa que no sea con el que ora. Esta eficacia que estamos viendo en el versículo 16 no está relacionado en cómo orar, ni cuándo orar, ni qué palabras utilizar, sino que está enfocada en qué, en el que está orando. ¿Por qué? Porque dice la oración eficaz de quién, del justo. Y vamos entonces a comenzar a desmenuzar esto. Primero, oración es lo que nosotros conocemos como cualquier petición, por poder rogar, una súplica.
Y eficaz, en este griego original, lo que nos dice viene del griego energeo, como de energía. Y lo que quiere decir esta palabra eficaz es que es una oración activa. Hmm. O sea, no es que es una oración que me va a producir por cuánto yo tiro y me da más. No, 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 no es esa eficacia, amado hermano. Cuando dice oración eficaz, es que es una oración activa, o sea, constante. Una oración activa no es otra que yo oro y me muevo a favor de lo que el Señor me ha revelado en esa relación con Él. Así que es una oración, una petición activa ¿de quién? Del justo. Y justo viene de dikaios. Y dikaios lo que quiere decir es un inocente. Yo no sé si usted se acuerda o ha estudiado el concepto de justificación delante de Jehová Dios, que no es otra cosa que nosotros que somos culpables de nuestros pecados, que deberíamos estar ya muertos por la misma mano de Jehová Dios, por haber pecado contra Él, porque no nos merecemos nada, solamente con el hecho de aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y tenerlo como mi Señor. Ese Jehová Dios que pudiese tal vez aniquilarnos, entonces nos declara inocentes de todo pecado. Y esa es la expresión que está utilizando aquí Santiago. Está diciendo que la petición activa de las personas que han sido justificadas ante Jehová Dios Padre, dice puede, y puede no es otra cosa que fuerza, poder. Así que esa oración o petición activa del que ha sido justificado tiene fuerza. ¿Para qué? Para mucho. O sea, para grandes cosas. Viene del griego polus, que quiere decir de algo grande. Y aquí entonces nosotros debemos detenernos y comenzar a evaluar qué Santiago nos está diciendo. Lo primero es que debemos darnos cuenta, como dijimos, que la oración eficaz no depende de cuánto yo pongo y cuánto recibo, ni depende de cuántas palabras digo por segundo, ni nada de eso, ni cuántas palabras grandes o hermosas puedo decir. La oración eficaz depende de quién, de ser declarado inocente, santo, apartado delante del Padre. De eso es que depende la oración eficaz. Por tal razón debemos darnos cuenta que esta oración eficaz puede tener entonces algunos bloqueos o algunas situaciones que eviten que pueda ser completada. Así que podríamos tal vez decir que pueden haber situaciones o barreras para estas oraciones que nosotros podamos hacer. Ahora bien, si vamos a primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que tenemos que darnos cuenta y entender que la oración para que sea eficaz, activa y pueda ser contestada, tenemos que darnos cuenta que nuestras peticiones deben estar conforme a la voluntad de Jehová Dios. Y esto es hermoso porque si nos damos cuenta entonces, si nos acercamos
al pasaje completo de Santiago capítulo 5, esa última parte donde está ubicado este versículo del 7 al 20, nos estamos dando cuenta que él está señalando que seamos pacientes y que oremos. Y ha estado durante todo el libro, durante toda su carta, presentando cómo nosotros como creyentes debemos vivir la vida dentro de de la comunión entre hermanos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros podamos vivir en coinonía, que seamos uno. Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno, que pueda haber unidad en el cuerpo. Por tal razón, la oración tiene que ver más o va más dirigida con quien la hace. Porque si ese justo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, amado hermano, de ninguna manera nosotros podremos recibir algo de parte del Padre, una contestación. Hay cosas que nosotros vamos a orar y orar y orar ante Jehová Dios y nunca vamos a recibir. La palabra dice porque tal vez pedimos y no sabemos pedir, pero dentro de lo que es la soberanía y la voluntad de Dios, nosotros podemos estar pidiendo algo que no está dentro de los planes de Jehová Dios, por tanto no se nos concederá. Y tenemos que aprender y entender que aquí el soberano se llama Jehová y que yo me someto a su voluntad. Y esta voluntad de Jehová Dios, ¿cuál es? Que dice la palabra que es agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo entenderla, amado hermano? Metas en las sagradas escrituras, que ahí encontrará la voluntad revelada completa de Jehová Dios para cada uno de nosotros. Esta palabra eficaz debemos verla también como 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dijimos que eficaz era activo y 1 Tesalonicenses capítulo 5 17 lo simplifica de una manera hermosa. Orad sin cesar. La oración tiene que ser activa. Eso es lo que significa eficaz, que es una oración activa, que no se detiene. La oración del creyente debe ser continua. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente. Está haciendo una introducción a las parábolas que Jesús va a hacer o va a mencionar, y él dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que el creyente debe de vivir una vida en oración sin desmayar, o sea, constante, sin quitarte, sin rajarte, como decíamos allá en Puerto Rico. Que no haya nada que nos quite el ímpetu de poder orar y tener esa relación con Jehová Dios. Además, cuando nosotros presentemos nuestras peticiones a Dios, debemos orar con fe. Nos presenta Santiago 1:5 y Marcos 11:22 y 24. Nosotros debemos orar con acción de gracias. Nos los presenta Filipenses 4:6. Nosotros debemos orar con un espíritu de perdón hacia los demás. Lo vemos en Marcos 11, versículo 25. Nosotros debemos orar en nombre de Cristo Jesús. Y lo vemos en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y como se ha dicho anteriormente, debemos orar con un corazón recto delante de Dios. Es la fuerza de nuestra fe, no la longitud de nuestras oraciones, lo que agrada a quien oramos. Si usted quiere o procura tener palabras bonitas y oraciones extensas en el periodo de oración, créame que a quien único va a agradar o va a entender esas oraciones es usted mismo, y tal vez impresiona el que esté a su lado. Jehová Dios lo que le interesa es nuestra fe y nuestra actitud y un corazón limpio, puro delante de la presencia del Señor. Así que después de todo, Dios sabe, amado hermano, cuáles son nuestras necesidades
e incluso sabe las intenciones detrás de la oración de nosotros. Así que nosotros debemos asegurarnos de que no tenemos ningún pecado inconfeso en nuestros corazones cuando oremos, porque ya mencionamos que hay cosas que se pueden interponer o estar como impedimento ante la oración efectiva. En Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que nuestras iniquidades y pecados nos separan de Dios y provocan que Jehová Dios no nos escuche. En Salmo 66, versículo 18, dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que si nosotros vivimos en un constante pecado y si nosotros vivimos de una manera no agradable delante de la presencia del Señor, pueda estar seguro, amado hermano, que las peticiones no van a ser contestadas, no van a ser ni tan siquiera escuchadas, porque lo que Jehová Dios busca para que la oración sea efectiva y tenga poder, como bien vimos, es el corazón del justo. Pero déjeme decirle que en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Jehová Dios siempre nos provee el camino, amado hermano. Vayamos delante de Él, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y por tanto poder comenzar a escuchar nuestras peticiones. Otra barrera para la comunicación con Dios es orar con motivos equivocados y tal vez deseos egoístas. Santiago 4:3. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo con motivos egoístas. No estamos pidiendo la voluntad perfecta y agradable de Jehová Dios en nuestra vida. Deseamos un carro nuevo, una casa nueva, pero ¿para qué? Si lo estamos pidiendo para poder proveer y darle transportación a los que lo necesitan, o para poder proveerle techo a quien no tiene techo, créame que Jehová Dios se lo va a dar. Pero mientras sea por querer algo más grande y complacerme, Jehová Dios no va a contestar esa petición. Amado hermano, aprendamos que la oración efectiva va relacionada con quién, con el que la hace. Debe ser justo. Y la eficacia no es cuánto yo pongo para recibir, sino que la eficacia es una oración activa, constante, de fe. ¿Para qué entonces? Para que entonces esa oración tenga poder, tenga fuerza y logre alcanzar muchas cosas. Así que esta oración real, efectiva, que vemos aquí en Santiago capítulo 5, versículo 16, en realidad es una manera de nosotros fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Cuando nosotros estudiamos y obedecemos su palabra y tratamos de complacer a Jehová Dios en todo, Él mismo, ese mismo Dios que hizo el sol, que hizo que el sol se detuviera en la oración de Josué, nos invita a venir confiadamente ante Él, ante su trono de gracia, y orar con la certeza de que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad. Así que, amado hermano, vivamos confiados y con la certeza de la oración que vamos a estar haciendo delante del Señor. Nosotros podemos ver que en Proverbios 15:18 que la oración del recto es gozo. Nosotros vemos que la oración fue la que salvó a Daniel de la guardia del león.
en Daniel 6:11. Y en el desierto, en Éxodo 16:17, vemos un pueblo que confió en la oración y relación de Moisés con Dios y fue beneficiado. Nosotros vimos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, que la oración humilde e inmutable de Ana la infértil resultaron en el profeta Samuel. Y nosotros hemos visto en Hechos 16, versículos 25 y 26, que las oraciones justas del apóstol Pablo provocaron temblar la tierra. Así que, amado hermano, la oración eficaz del justo puede mucho cuando la hacemos delante de la presencia del Señor, sabiendo quién soy yo, sabiendo quién es Él y viviendo de la forma agradable y estipulada que Jehová Dios ha demandado para cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga, amado hermano. Espero que haya entendido lo que es la oración eficaz que nos presenta Santiago, capítulo 5, versículo 16, y aprendamos a poder tomar el pasaje en su contexto. ¿Para qué? Para poder entender con claridad lo que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Y Dios bendiga a cada hermano que está por ahí con nosotros. Alexis Rodríguez, Dios te bendiga. Pablito, Nereida, están por ahí con nosotros. Dios le bendiga muchísimo. Tenemos a Abraham Santana, Delia Carrasquillo, Ángel Ortiz, qué bendición. Y la pastora Leslie de Río, un placer que estén conectados con nosotros en este programa de Tu Palabra, qué bendición. Así que, amado hermano, esperamos que Jehová Dios haya bendecido su vida con su palabra y que haya entendido el verdadero significado de la oración eficaz para que entonces esa oración tenga poder para muchas cosas.